tenemos la grandísima suerte de contar con nuestra compañera Lourdes Benería para empezar este acto del grupo Feminismo o Economía Feminista y Clima. Lourdes Benería es una pionera de la economía feminista, pero a nivel mundial. Ella es profesora emérita de la Universidad de Cornell, Estados Unidos, donde ha estado trabajando pues, la mayor parte de su carrera. Desde hace mucho tiempo, desde el principio, cuando todavía no se hablaba de estas cosas, desde finales de los 50, principios de los 60, ha trabajado en todo lo que tiene que ver con mujeres y globalización, y mercado de trabajo y desarrollo. El último libro publicado es Género, Desarrollo y Globalización. Bueno, publicado originalmente en inglés, pero traducido también al español. Así que, nada, ella os va a presentar el acto porque estamos aquí y muchas gracias, Lourdes, por venirte aquí. Estoy muy contenta de estar aquí. Solo voy a hablar 5 minutos, lo anuncio. Si alguien necesita traducción del español al inglés, pues también del español al francés. ¿Alguien lo quiere español? Quiero hablar, esto es economía feminista y el cambio climático. Yo quiero empezar diciendo que la economía feminista se enfrenta con unos retos que también están en otros sectores, pero que la economía feminista en particular tiene las políticas del cuidado, que cada vez no solamente la población aumenta, de modo que necesitamos más cuidados de la población pequeña y de la población mayor, sino que también tenemos que repartir los cuidados entre hombres y mujeres hasta llegar al 50-50%. Y el Estado tiene que hacer políticas públicas de modo que se ocupe de esto. Este es un reto importante para la economía feminista. Luego está el otro reto, que es el aumento de las desigualdades a nivel global, o sea, todas las desigualdades económicas y sociales a nivel global, que algunas economistas feministas están ocupando, pero no suficiente. Y luego tenemos la crisis económica, la crisis ecológica en la que nos estamos encontrando, y la búsqueda de alternativas al capitalismo. Esta es otra muy difícil. En una primera fase, la economía feminista, no sé si os acordáis, los que sois muy jóvenes no os acordáis, pero apareció así el nombre de economía feminista, aunque ya existía antes, pero apareció en los años 90. Y la verdad es que desde entonces la economía feminista, por lo menos a nivel internacional, no se ha ocupado mucho de las cuestiones del cambio climático, de la crisis ecológica. Ha habido alguna gente que se ha preocupado del tema, pero yo diría que puedo señalar 2 o 3 nombres, pero no mucho más, porque no es un área donde se ha preocupado mucho. O sea, las desigualdades a todo nivel de género y otras cuestiones de las políticas de cuidado, de la globalización, del trabajo de las mujeres en el desarrollo. Todos estos temas se ha ocupado mucho, pero no de la crisis ecológica. O sea, por eso la pongo a primer lugar como algo que se tiene que ocupar. En estos momentos de crisis, la economía en general, la economía ecológica, la tendencia está cambiando por la urgencia, porque tenemos urgencia, pero no hay suficientemente. El análisis no existe todavía. Pero sabemos que tenemos unos regímenes machistas
como a la Trump y la Bolsonaro, o en Filipinas, en todas partes nos aparecen, Vox en España, que ponen conexión muy clara el feminismo con la economía y tiene una conexión importante para la economía feminista. Por eso estamos aquí como preludio a la creación de una asociación que sea de economía feminista y ecologismo, que quizá sea más adelante. Aquí que queremos recoger ideas para todo esto, supongo que os interesará y tendremos una discusión más tarde, y os invitamos a participar. Ahora nos parece muy urgente, y también nos parece urgente la cuestión del decrecimiento económico, que hasta ahora no habíamos hablado suficiente, o sí, en algunos círculos, pero cada vez nos estamos acostumbrando más a la idea de decrecimiento económico, y la podemos aceptar a nivel privado, lo que significa, lo que puede significar para todos nosotros el decrecimiento económico. El año próximo habrá 2 conferencias mundiales de crecimiento económico, una en Viena en enero y otra en Manchester en septiembre, que ya están anunciadas. O sea que es cuestión de empezar a pensar y trabajar fuerte sobre estos temas. Para eso están mis compañeras María Pazos, Floride Di Chiomo, y Mercedes Sastre, que os van a presentar distintos aspectos de esta discusión, que ¿tú los vas a presentar? Sí. Bueno, pues yo ya no tengo nada más que bueno, vamos a... Sí, pues os voy a presentar. Mira, Floridea Di Chiomo es economista, está especializada desde hace tiempo en el análisis de la economía urbana, es codirectora de la cooperativa Cambiamo, para cambiar la movilidad, y también se ocupa de temas de equidad, transporte, feminismo, es facilitadora de la comunidad de aprendizaje, feminismos y movilidad. O sea que, como habréis adivinado, ella es la del transporte. Y Mercedes Sastre, Mercedes Sastre es profesora titular de Economía de la Universidad Complutense de Madrid, y se ha ocupado de muchos temas de economía aplicada, y desde hace tiempo ha venido trabajando en los cuidados, en los sistemas de cuidados, y particularmente en los sistemas de atención a la dependencia. Ella, junto con otras 2 autoras, ha realizado un trabajo que a mí me parece que es muy importante, sobre atención a la dependencia en España, propuesta de un sistema público, universal, suficiente, y todo con empleo público. Ha evaluado cómo se llegaría a esto. Bueno, ella nos contará más. O sea que, como habréis adivinado, ella es lo de los cuidados. Y bueno... Y María, que es la organizadora de esta charla, que pusimos un poco en marcha el 25N, que es una fecha muy importante para nosotras. Es activista de toda la vida, desde que la conozco, y investigadora, y se ha ocupado del tema de los cuidados, su última publicación es Contra el patriarcado, y muchas gracias, María, por ponernos juntas. Bueno, y aquí soy la de la ganadería. Es verdad. Bueno, pues nada, que hemos pensado, para hablar de estos temas, en empezar por una dinámica. O sea, un sondeo, un barómetro, esto porque nos han dicho que sin dinámicas no vamos a ninguna parte ahora, ¿eh? Así que vamos a hacer la dinámica, pero dura medio minuto. Luego cada una vamos a presentar unos datos elementales durante 5 minutos cada una, pero en un primer minuto queremos ver cómo lo veis, ¿no? O sea, los temas que vamos a hablar, las cosas que nos parecen importantes, porque, a ver, me olvidaba, ¿por qué hemos elegido estos temas?
Pues mirad, porque son 3 temazos. Son 3 temas que, lo primero, contaminan, o sea, son muy importantes, no los cuidados no, pero el transporte y la forma de comer, sobre todo la ganadería, bueno, son muy importantes en la contaminación. Ya veremos por qué. Segundo, porque son 3 temas absolutamente centrales en la vida de las personas. Porque claro, tú puedes ir al cine o no ir, hacer el amor o no hacerlo, pero desde luego comer, comes y además te mueves, con lo cual el transporte y la alimentación son importantísimas, y el cuidado no digamos, porque ya te han cuidado, si no, no estarías aquí, y además en algún momento de tu vida vas a cuidar, te van a cuidar, en fin, nadie pasa de los cuidados, con lo cual por eso estos son los 3 temas. Y también porque las diferencias de género en estos 3 temas son brutales, y porque además pensamos que esas diferencias de género son importantes, es importante tenerlas en cuenta a la hora de buscar las soluciones, ¿no? Entonces la dinámica es, simplemente tenemos que poner cruces en esta tabla, ¿vale? La primera, la contaminación, cada una de estas cosas. ¡Ay! Bueno, la contaminación, tenemos que en cada una de los temas, si es alta o baja, ¿no? Solo levantar la mano. Coche-avión, contaminación alta o baja. Alta. Baja. Pero, o sea, en relación a lo que tú piensas, si contamina mucho o poco, ¿vale? Mucho o poco. Bajo. Bajo. Una baja y los demás alta. Podemos poner la cruz en alta, más o menos, ¿no? Sí. Porque todo el mundo ha dicho. Vale. El consumo de carne. El consumo de carne, ¿alta o baja? Alta. ¿Contamina mucho o contamina poco? Mucho. Vale. ¿Y ahora poco? Nadie. Mucho. Los cuidados, ¿contaminan mucho o contaminan poco? Mucho. ¿Poco? Poco, vale. Ahora, en cuanto a los valores que hay detrás de estas actividades, ¿vale? Coche-avión, ¿valores masculinos o femeninos? Masculinos. Más bien masculinos. Y ahora, vale. Y ahora, más bien femeninos. Nadie. Pues más bien masculinos. Vale. Ahora, la carne, ¿valores más bien masculino o más bien femenino? Más bien masculino. Más bien femenino. Es un valor femenino la carne. Ambos. Dos. Yo creo que ambos. 3. No, pero hay que optar. Ya lo hablamos, ¿vale? Muy en general. Pues más bien masculino, ¿no? Bueno, pues pongo una cruz y ponemos una interrogación debajo. Vale. Si os parece, ¿no? Porque ha habido 3. Vale. Los cuidados. Más bien masculino. Más bien femenino. De los cuidados no hay duda. Vale. Bueno, en cuanto a los valores, ahora en cuanto al comportamiento. O sea, el comportamiento, quién usa más, quién usa menos, quién hace más, quién hace menos, en fin, ¿no? O sea, es consumo, es provisión, depende de los temas, ¿no? Pero lo llamamos comportamiento. A ver, Más en coche, en avión o come carne. claro. Coche, avión, comportamiento, más bien masculino, Bueno, ya el coche. más bien femenino, más bien masculino. Carne, más bien masculino, más bien femenino. Pues también más bien masculino, y una persona ha dicho que Ha habido muchas tensiones en la carne. abstenciones, pero bueno, solamente ha habido una persona que ha dicho eso, y bueno, pues por si quieres una interrogación de abajo. Vale. Y ahora, cuidados, comportamiento, más bien masculino, más bien femenino. Los cuidados no hay duda. Vale. Ahora, en el empleo. Ahora, en cuanto al empleo,
Coche, el empleo del sector correspondiente, ¿no? Estos ya sí son empleos de sectores. En el coche avión, más bien masculino, más bien femenino, pues masculino. La carne, la ganadería y la agricultura asociada a la carne, más bien masculino. Ahora más bien femenino. Una. Bueno, pues también lo mismo, hay una interrogación y la carne está, bueno, madre mía, qué difícil lo tengo. Ahora, los cuidados, más bien masculino, más bien femenino, o sea, los cuidados es un sector femenino, vale. Y ahora, en cuanto al bienestar social, asociado a esas actividades, ¿no? Que producen esas actividades, vale. Coche avión, bienestar social, ¿alto o bajo? Alto. El bienestar social, no, es bueno para la comunidad, o sea, es muy bueno para la comunidad, o es alto o es bajo el bienestar que produce esa actividad. Más bien alto, más bien bajo. Bueno, ha habido Vale. ahí una interrogación también aquí. Vale. Ah, no, aquí es esto. No, bienestar. Vale, ahora en cuanto a la carne, bienestar social alto, bienestar social bajo. Aquí no ha habido duda, esto es bajo, ¿no? Bueno, si puede Con poner las excepciones siempre. con las excepciones, pero bueno. Vale. Y cuidados, bienestar social alto, bienestar social bajo. Vale, bueno, pues alto, ¿no? Vale. Bueno, esto que hay aquí se corresponderá con unas cifras, ¿no? Digo yo, de las cosas que pasan, y esas evidencias son las que os pretendemos dar en 5 minutos cada una. Así que, primero, ¿no? If somebody cannot understand Spanish, please tell us that we can manage some translation. Is it okay? Say no. Okay. Okay. Who translate? No, pero Un aparato, es que ellos no han cogido aparato para traducir, hay que acercarse. No, No, pero en una no tenemos esquina. una traducción Pero simultánea. ¿hay alguna persona que sabe bien traducir para que no sabe inglés y no de español a inglés? Bueno, si no lo hacemos nosotras. ¿Tú puedes hacerlo? ¿Eh? Pues puedes ir allí con ellos a la esquina, pero yo se lo traduco a esto. No, ya tienen. Pero estos chicos también. Perfecto. Okay. ¿A eso lo haces tú? Tienes que hablar ahora. Bueno, Vale, pues ya 5 minutos. sí, 5 minutos, rapidísimo. Estoy pensando porque ya con esto la dinámica estoy un poco descolocada, pero bueno, como habéis entendido bien, la experta un poco de lo que trae un poco del debate el transporte soy yo. Y vamos a ver un poco con respecto a las emisiones, ¿no? Contaminación. Hemos dicho que era bastante alta y realmente cuando vamos a ver las estadísticas, a nivel mundial tenemos como el 23% de las emisiones totales son debidas al transporte. Donde transporte hay todo tipo de transporte, sobre todo transporte rodado de pasajeros y mercancía. Por ejemplo, aquí entra también el aguacate que nos llega de Kenia. En Europa también es el 25% y cuando llegamos a España esta cifra todavía empeora, es el 27%. Y eso sobre todo por causas relacionadas con el uso del coche, pero veremos también con el uso de lo que es todo lo que está relacionado con la logística. Veo que aquí hay muchos jóvenes y ¿sabéis qué está detrás de cuando nosotros compramos algo por internet? Que viene una persona expresamente para llevaros el paquete. Y a veces esto nos lo olvidamos un poco, pero decimos que el paquete no va directamente de un ordenador al otro, realmente pasa por una entrega. Y eso también es lo que va contaminando. Y después que cuando vamos a mirar, si tenemos un poco un enfoque de género, tenemos bastante problemas en buscar las estadísticas, porque todo lo que son
los cuestionarios y la colección de datos que se ha hecho hasta ahora, viene la parte de género no viene bien explotada, y sobre todo cuando lo miramos tenemos que hacer como un esfuerzo para analizarlo. Entonces, estas gráficas, afortunadamente en Barcelona hay una encuesta de movilidad bastante buena y podemos hacer este tipo de explotación. Lo explico rápidamente. En este gráfico lo que estamos mirando es cuáles son los modos que cada uno utiliza y para qué. Y algo importante que sale sin duda es que las mujeres van mucho andando, ¿vale? Son muy sostenibles desde el punto de vista. Utilizan mucho el transporte público, y la única actividad que hace más en transporte privado, pero siempre menos que los hombres, es la actividad de cuidados, ¿vale? Entonces esto es un poco un primer dato. El segundo dato que es importante, bueno, vamos directamente a esta y después volvemos atrás. El segundo dato que es importante es que hay un comportamiento, una distribución del poder dentro del sector del transporte, que es un sector prevalentemente masculino, donde las mujeres no están en una posición de poder, pero sí que se mueven mucho más. Aquí es muy rápido, entonces no podemos poner todas las estadísticas, pero entre los 29 y los 50 años, las mujeres hacen más viajes al día que los hombres, siempre. Y después su movilidad decayó un poco. Decimos que todo lo que la movilidad es como un espejo de la que es la realidad. En principio las mujeres hacen más actividades porque tienen actividades de trabajo, pero también tienen actividades de cuidados, también se mueven mucho. Cuando vosotros miráis una estadística y veis que una persona hace 8 viajes, casi al 99% es una mujer. Y otra cosa más importante es que cuando vamos a comparar datos de Barcelona o del estado de Ohio en Estados Unidos, lo que descubrimos son los mismos porcentajes. Hay por trabajo, las personas se desplazan por un 21%, y por cuidados, donde entran todos los viajes que hacemos para acompañar a alguien, o hacer la compra, o también ir al médico, o acompañar a nuestros padres al médico, o hacer visitas a nuestros familiares. Todo ese viaje, todo este tipo de viaje corresponde al 41% de la historia de la movilidad. Quiere decir que nos movemos sobre todo para cuidar. Entonces, quizá, y además, volviendo un poco a esta gráfica, lo hacemos, las mujeres en principio lo hacen de forma más sostenible. Sobre esto podemos un poco pensarlo también, que esto de hacerlo más sostenible no es porque somos más buenas, simplemente porque por mandato de género, desde siempre, si hay un coche en la familia, lo coge el hombre y no lo coge la mujer. O también tenemos una tasa de aprendizaje de conducir el coche mucho más baja con respecto a los hombres. Pero bueno, el estado es que ahora estamos en la posición de liderazgo de alguna forma en nuestro comportamiento de movilidad. Pero este liderazgo no es suficiente para que el sistema de transporte sea orientado a nuestra movilidad. Entonces, por ejemplo, todo lo que son los viajes a nivel, todo lo que son los viajes a nivel diarios y toda la frecuencia de servicio de autobuses y metro está muy focalizada a viajes para ir al trabajo. Mucha frecuencia durante de 7 a 10, entre 10 y 12 menos frecuencia. Entonces las mujeres, aparte de ser sostenibles, pero lo que tienen que hacer es ir un poco en contra de un sistema de transporte que no está orientado a su movilidad. Y bueno, y eso es un punto importante a considerar. Y eso ¿por qué ocurre? Ocurre porque en el sector somos solamente 17% de la persona empleada del sector del transporte, eso es un dato a nivel europeo. Hay alguna estadística que dice que somos el 22%, pero simplemente porque incluyen también todo lo que son los trabajos de administración en el transporte, que podrían ser en el transporte como podrían ser en otro sitio. Pero bueno, esa es una cifra de la UITP, que es la Organización Mundial de Transporte Público.
y las mujeres ocupan solamente 6% de los puestos de decisión en el transporte. Entonces, hasta que quedamos ahí, evidentemente no vamos a dar el paso ni hacia una movilidad sostenible ni hacia una movilidad que sea orientada a las mujeres. Y con eso termino. A ver, pues yo voy a este tema que es un poco menos unánime, ¿no? El de la alimentación y en concreto el de la ganadería. A ver, ¿y por qué digo la ganadería? Porque hablar de alimentación y clima nos aboca indefectiblemente a hablar de la ganadería, a hablar de la carne, a hablar de comer animales o no comer animales, de la carne, de la pesca. Y de los cultivos asociados, por supuesto, ¿no? Entonces, a ver los datos. Tienes que ir más. Vale. En cuanto a las emisiones, hay dos estudios, solo estos dos, uno de la FAO en 2006 y otro del World Institute en 2009. Y este de 2009 contradice al de 2006 y dice que el 51% de las emisiones totales están debidas a comer carne opuesta a no comer carne. La FAO decía un 18% en 2006. Ahora tiene que ser más porque esto va avanzando a toda pastilla. La ganadería y los cultivos asociados ocupan el 83% de la tierra cultivable, pero solo dan el 18% de las calorías que consumimos. La carne emite 8 veces más por caloría que los vegetales. Yo he hecho los cálculos con estos datos y algún otro y he llegado a la conclusión de que sustituyendo la carne por vegetales, porque ese 18% que no lo comemos en carne, lo tendríamos que comer en vegetales, podríamos reducir en un 41% las emisiones. Un 41% de las emisiones. Solo con eso, solo con ese cambio de comportamiento. Vale. En cuanto a los valores, bueno, alguien ha dicho que no sabe si esto, pero yo os aconsejo que busquéis en internet, porque yo me puse ayer a buscar y en internet, y bueno, la academia está llena de artículos sobre cómo de masculina es la carne. Aquí os he traído algunos pósters que he visto, ¿no? Aquí veis el macho comiendo la carne. Esto además está asociado comer carne con consumir mujeres también, cuidado. Fijaros, bones are for the dog, meat is for the man. Real men rub their meat. No nos vamos a liar en los juegos de palabras y tal, pero vamos. Fat salad. Real men, o sea, que los hombres de verdad, como diría Aznar, los hombres comen carne. Eso es impepinable y os aconsejo que leáis un poco porque por ahí por internet está clarísimo. En cuanto al comportamiento, a ver, no quiero decir que las mujeres no coman carne, por supuesto que las mujeres comen carne, pero hay una diferencia, hay una distinta tendencia. Los hombres consumen un 74% más de carne que las mujeres en España. Las mujeres, estos son datos oficiales, vamos, de encuestas y de... Las mujeres son el 70% de la población vegana española, los hombres un 30%. En Estados Unidos es un 78% frente a un 22% de hombres. Bueno, pues yo creo que puedo decir que el comportamiento es más masculino que femenino, ¿no? En cuanto al empleo, los hombres son el 77% del empleo en el sector agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. No se ha podido desagregar porque no te lo dan desagregado, pero esa, tal y como está hoy, la mayoría es la ganadería y los cultivos asociados. Y la ganadería industrial, también para otras cosas, pero sobre todo para eso. Bueno, eso en cuanto al empleo. Bueno, pues eso. Ahora, ¿qué os iba yo a decir? Que estas diferencias no son biológicas, por supuesto, son educacionales. O sea, no es que biológicamente seamos más de una manera o más de otra, ¿no?
y que tenemos que cambiarlo todo. O sea, realmente para afrontar el colapso ecológico en el que estamos, tenemos que cambiarlo todo. Tenemos que cambiar la economía, la producción, el consumo, los comportamientos y los valores. Hay gente que dice que tenemos que reducir el consumo de energía y materiales en un 90%. Vale, pues vamos allá. Esto es técnicamente posible. La buena noticia es que habrá empleos para todos, porque tenemos que sustituir la tecnología por 5. ¿Llevo cuánto? ¿Cuánto llevo? 5. Espera. Vale, entonces, vale. Pero hay intereses por parte del capital, y lo que normalmente queda oculto es que hay intereses por parte del patriarcado. Y esto es lo que a mí me gustaría resaltar aquí. Porque las mujeres estamos más afectadas, más preocupadas, más preparadas para el cambio, porque tenemos más tendencia a los comportamientos beneficiosos, pero no estamos en los centros de decisión. Y los hombres están en la tecnología, están lejos de la vida, y están en los centros de decisión y en las posiciones preeminentes. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a cambiarlo todo si lo de ahora, lo que hay que tenemos que eliminar, es masculino, y lo masculino es lo que está valorado? Entonces tendremos que cambiar el sistema. Y ahora voy a hablar de la última parte de los cuidados que puede contribuir a ese cambio en el sistema, que es la parte en la que había más acuerdo. Ahí sí que no ha habido interrogaciones ni abstenciones. ¿Qué ocurre con los cuidados? Pues ya habéis dicho que las emisiones de este sector son muy escasas y son necesarias para la vida, para el mantenimiento de la vida. Los valores, ha habido una unanimidad, son esencialmente femeninos. Esto implica una necesidad para un reparto, como decía Lourdes, al 50% de cambio en esos valores, de manera que los hombres se incorporen a los cuidados, compartan esos cuidados. Hasta que no se incorporen no habrá ese cambio de valores. A la vez es un poco algo circular. Necesitan incorporarse para cambiar los valores, y hay que cambiar los valores para que se incorporen. El comportamiento, hay una brecha de género muy grande. En las encuestas de empleo del tiempo muestran que las mujeres en España dedican 2 horas y media más al día que los hombres a trabajos domésticos que incluyen cuidados, tanto a niños como a personas mayores, a dependientes. Y una gran mayoría, casi 70%, de las horas dedicadas al trabajo doméstico las realizan las mujeres. Las personas que cuidan, ya sean profesionales o no, en un 85% son mujeres. También son la mayoría mujeres las que piden una jornada reducida para cuidar, las que interrumpen sus carreras laborales para cuidar a sus hijos o para cuidar a sus personas mayores dependientes. Y según datos de la Organización Internacional, estos datos que os he comentado son para España, y según datos de la Organización Internacional del Trabajo, hay unos 600 millones de mujeres en edad laboral que atienden a sus familiares sin remunerar, mientras que el porcentaje de hombres pues es muchísimo más bajo, unos 40 millones de hombres. ¿Cómo es el empleo en este sector? Pues el empleo, como sabréis, es altamente feminizado y además muy precario. En España hay un gasto público tanto en la atención a la dependencia como en educación infantil muy bajo en comparación con los países de nuestro entorno. Estos cuidados recaen sobre todo en las familias o en trabajadoras domésticas con unos empleos muy precarios y unas condiciones de trabajo muy difíciles. El sistema de atención a la dependencia en España es insuficiente, tiene una poca cobertura y está sesgado a las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar, que perpetúa esta carga a las mujeres, que hace que interrumpan sus carreras laborales para cuidar a las personas. La educación infantil está en una situación también de insuficiencia de recursos, de pocos servicios públicos, que hacen que muchas madres tengan que dejar sus trabajos o reducir la jornada para cuidar a sus hijos. Mirando a los datos de la encuesta de población activa, ocurre un poco lo contrario de lo que ocurría en el sector agrícola o en el sector del transporte. La mayoría de las personas en estos sectores son mujeres. Es por tanto necesario profesionalizar
estos cuidados. ¿Y cómo se podría hacer? Bueno, pues la manera mejor de hacerlo es a través de servicios públicos, de manera que se permita ofrecer unos cuidados de calidad y además un empleo digno y de calidad, y con unas retribuciones que se acerquen más a las retribuciones en sectores más masculinizados. Todo esto llevaría a un cambio en los valores, un cambio en el comportamiento, y podría permitir que los hombres se incorporaran a este sector. Y además la buena noticia es que es un enorme potencial de empleo, y un empleo en un sector que, como hemos dicho antes, pues tiene unas emisiones muy bajas, es muy poco contaminante, no es deslocalizable, se crearía un empleo digno y mejoraría el bienestar de la gente, de toda esta demanda de atención, de cuidados que está sin cubrir en España y también en otros lugares. En el trabajo que mencionaba María, de atención a la dependencia, hemos estimado cuánto costaría y cuántos empleos se crearían si atendiéramos de manera adecuada y suficiente a través de servicios públicos a las personas mayores dependientes y también a los niños en edad de 0 a 3 años. En el caso de la dependencia, y haciendo una estimación conservadora, se crearían unos 400.000 empleos a tiempo completo. Y en el caso de la educación infantil, unos 110.000 empleos. O sea, más de medio millón de empleos limpios, por decirlo de alguna manera, y no deslocalizables, que se crearían, que permitirían pues igual reemplazar esos otros trabajos, empleos, que se destruirían para mejorar el medio ambiente. Y además todo esto tiene una importante tasa de retorno, solamente en forma de recuperación a través de cotizaciones sociales, de disminución de las prestaciones por desempleo y de recaudación por el pago de impuestos. Y bueno, un poco esto es lo que os queríamos contar. A ver si hay preguntas. Nos gustará mucho saber qué es lo que os interesa o qué es lo que os ha interesado, etcétera, para poder tenerlo presente